cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Aprovechemos, buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a Ciudadanía en Resistencia. Digo, aprovechemos de estos aplausos, de esta música, de estas bandas sonoras que serán inmortales realmente, y por eso saludamos y recordamos la figura de Ennio Morricone, uno de los más grandes compositores de bandas sonoras.
por ahí recordamos, en mi niñez me acuerdo yo del Bueno, el Malo y el Feo, Por unos dólares más, El Profesional, que se llamaba una película con francesa, me acuerdo, siempre, y que siempre le daba un toque diferente a las A la películas, ¿no? película, sí, sí. Claro, La Misión, por ejemplo, qué linda película con Robert De Niro, cuando van Ujú. a las cataratas de Iguazú por ahí a evangelizar los jesuitas y los franciscanos, me acuerdo. Qué buenas películas. Realmente, y Fuiste. hoy se fue Ennio Morricone a sus 91 años. No es la única nota de pesar, pues hay que decirlo. Uno de los economistas, eh, yo digo que fuera de lo público, un gran economista, porque en lo público tuvo muchos bemoles, el señor Eduardo Valencia, quien también ha fallecido el día de hoy. Paz en la tumba del economista Eduardo Valencia y paz en la tumba del gran maestro Ennio Morricone. Manuelito, muy buenas noches, bienvenido al editorial Ciudadanía en Resistencia. Cecita, amigos, compañeros, buenas noches. Bueno, yo tuve tarde un programa con unos compañeros, básicamente un compañero sacerdote, para discutir un tema que me parece interesante, ¿no? El papel de la iglesia hoy en este país, ¿no? En la conflictividad de este país. Estuvimos con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Me dio un desazón enorme, ¿no? Bueno, yo partí de un tema que yo creo que es importante de uno de estos, ¿sabes? En el mundo que decían, no me acuerdo el nombre de este compañero norteamericano, que decía que hay dos cosas que hay que hacer que la gente discuta, de política y de religión. Yo creo que son temas que hay que aprender a discutir, que hay que discutir. Y él dice, porque cuando no se discute de política, los ladrones, los demagogos se toman el poder. Y cuando no se discute de religión, los falsos profetas se toman los púlpitos. Pero yo sí creo que es importante que nuestro pueblo sepa que tiene que aprender a discutir de política, que tiene que discutir de religión, porque son temas trascendentes, candentes, que están, que existen, o sea, nadie puede negar la presencia del país. Y a mí me daba pena lo del obispo que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Un obispo es el obispo de la diócesis de Esmeraldas. Porque si por un lado bien dice que hay que ser proféticos, pero en la práctica él acepta que es una iglesia así absolutamente intrascendente, ¿no? Que no tiene ninguna propuesta ni nada que decir. Y no solo que está callada la iglesia ecuatoriana, sino que además, cuando algún curita por ahí dice alguna cosa, como el cura Ponce, no solo que la iglesia está callada, sino que a veces cuando alguno de estos curitas dice algo, le hacen callar. Le hicieron callar. El curita Ponce no habla de nada ya. Le hicieron callar. ¿Quién hizo callar? La propia iglesia católica. Está entrelazada al poder político de este país. Nunca dijo nada, al contrario, es cómplice de lo de octubre, sigue siendo cómplice de las pandemias en este país, no dice absolutamente nada. Eso no quiere decir que lo que estoy hablando sea contra los católicos, no. Yo respeto, la gente tiene todo el derecho del mundo a tener su propia opción religiosa, política. Pero lo que no se puede permitir es que una iglesia que dice que es portadora de un mensaje de fe, de amor, no sé qué, ni siquiera sea capaz de reproducir lo que le dice su propio jefe, que es el Papa Francisco desde Roma. Es el compromiso con la gente, el crear ciudadanía, el pelear por la justicia, el pelear por el medio ambiente, el pelear por la vida. No han sido capaces de estar a la altura de las circunstancias y hacen caso omiso de lo que dice inclusive su propio jefe, su propio director espiritual, jefe, jerarca, que es el Papa Francisco. A mí me da pena por eso. Y en política es cierto.
El no discutir de política hace que toditos estos politicastros puedan decir y hacer lo que les da la gana. Son más moralistas que todos. Y uno poco a poco va caminando y encuentra que tienen unos rabos de paja impresionantes, ¿no? Por eso yo sigo insistiendo en eso, que lo que hay que hacer es de alguna manera entender lo que nos ha pasado durante los 30, 40 últimos años. Por lo menos lo primero, no volver a cometer los mismos errores. Yo creo que la gran mayoría de la gente que pasó por la estructura de poder de las 2, 3, 4 décadas anteriores no deben ser elegidos para nada, y empezar a buscar alternativas de otro tipo. Porque nos dicen generalidades, todo el mundo, la lucha por los pobres, la lucha por no sé qué, ¿cómo? Nadie sabe el cómo, para qué, por qué. Todo el mundo quiere la teta, el puesto. Yo creo que la mayoría de estos politicastros han convertido la política realmente en un vil negocio, ¿no? Por eso es que hay tanta gente que quiere entrar, entre comillas, a esa politiquería de los partidos políticos, porque creen que es el mecanismo para enriquecerse, ¿no? Y para los cuales no hay ningún tipo de cortapisas, no hay nada. Todo les sirve para enriquecerse, la vida, los discapacitados, de todo se aprovechan, de los discapacitados, de los migrantes, de los pobres. El mejor negocio del mundo es la pobreza. Grandes proyectos de vivienda, de no sé qué, de solucionar el problema del hambre, la comida, la medicina para los pobres, se ha convertido siempre en el mejor negocio que tienen los ricos y que tienen ciertas instituciones como la propia Iglesia Católica. Y todas las sectas, peor las sectas estas religiosas. Entonces yo sí creo que el tema es que todos los ecuatorianos empezamos a discutir lo que es la política. Se entiende que la política sirve para el bien público, que la política es luchar porque hay un Estado al servicio de la gente, que hay un Estado, que hay una Constitución, que la Constitución nuestra garantiza un millón de cosas, ¿cierto? Tiene una cantidad de vacíos o errores, pero que garantiza una cantidad de cosas. Nuestra gente no conoce la Constitución, no sabe de las leyes. Bueno, yo creo que los que más saben de leyes y de cosas son básicamente los sectores populares, porque los sectores populares tienen que hasta organizarse hasta para jugar fútbol con las ligas barriales. Son los que más saben de reglamentos, de leyes, de cosas, y como los que están siempre en el conflicto por la tierra, por la vivienda, por derechos, siempre han sido los sectores populares. Pero yo sí creo que hay que pasar de un entendimiento, en todo caso empírico, a un entendimiento más político, ¿no? Más de clase, más inteligente, para poder entender realmente qué es lo que pasa en este país. Claro, cuando la gente nos pide el voto para la alcaldía, lo que le decía el otro día, pero la gente no sabe cuáles son los aparatos, las instituciones que tiene la alcaldía de Quito, las alcaldías en general, las prefecturas, para qué sirven, dónde están, qué hacen, qué aparatos tienen adentro, las juntas parroquiales, para qué sirven. La presidencia, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Los asambleístas. Entonces, claro, cuando elegimos ignorantes, fanáticos, sapos, ahí está lo que tenemos en la Asamblea Nacional, ¿no? Una mayoría realmente vergonzosa, ¿no? Yo creo que hay, usted que estuvo mucho tiempo en la Asamblea sabe que sí, hay bastante gente honesta en la Asamblea, yo conozco algunos. Deben haber muchos más, yo no, de algunos puedo dar por lo menos razón de que son gente decente, pero en general la mayoría es una vergüenza, ¿no? O sea, y cómo han ido trepando, cómo han ido utilizando relaciones, cosas, palanqueos para llegar a los cargos que hoy ostentan. Entonces yo creo que por ahí yo creo que hay que empezar a entender el tema de la política, el tema de la religión. Porque, por ejemplo, en este país lo que decía un compañero, un sacerdote de Italia, de Milán, decía que da pena que los latinos, en este caso ecuatorianos, peruanos, salvadoreños con los que él trabaja, ni siquiera pecan, decía él, de ignorancia y de compromiso social, porque ni siquiera conocen a sus pastores y a esta gente que ha luchado realmente por intereses, ¿no? La mayoría de ecuatorianos desconoce quién es Monseñor Proaño. Bueno, el Pablo Muñoz Vega, yo creo que nadie, ¿no?
pero Monseñor Proaño que tuvo, y Monseñor Pablo Muñoz Vega tuvo un papel importante en la Iglesia ecuatoriana. Era un hombre de derecha pero democrático, pero Monseñor Proaño tuvo un papel significativo y significante en la historia de la organización social en este país, en la lucha por la tierra, en la lucha por la organización urbana y rural en este país, porque no solo luchó por el tema campesino, sino también por el tema urbano, por el tema de los derechos humanos. Estos pastores han sido realmente olvidados y la propia Iglesia Católica se ha encargado de enterrarlos y ver cómo les tapan. Aunque hasta hace poco la Iglesia, mucha gente de Riobamba impidió que se ha borrado un mural que había en homenaje a Monseñor Proaño. Pero igual, en la política, tenemos gente como Moreno. Moreno viene saqueando el tema de la discapacidad, por lo menos 20 años se cita. Por lo menos 20 años viene el latrocinio en el tema de la discapacidad en este país. No es de ahora. Él fue director nacional de discapacidades del MIES, en la época de Novoa, cuando su pana, el Martínez, que es ahora pana de la REA, estuvo de subsecretario en la comunidad. A lo que desde hace 20 años por lo menos viene el saqueo del tema de la discapacidad. Y hoy mismo nos enteramos de un millón de cosas. Nosotros hace mucho tiempo ubicamos el tema de la vicepresidencia de la República en el tema del manejo doloso de los recursos públicos, disque para servir a los compañeros, a los amigos, al pueblo, a la gente de discapacidad en este país. Moreno viene arrastrando un pasado brutalmente de latrocinio enorme. Un tipo que nunca ha tenido ni que caerse muerto. Pudo traer del exterior, ¿cuánto es? 60 quintales de 6 toneladas de menaje, ¿no? Platos de plata, muebles de europeos. Claro, la mayoría deben haber sido sombreros, ¿no? De la Condesa. Pero a mí me da pena esto, o sea, como todo el mundo, sabiendo no se dice, sabiendo no pelean. Claro, ¿qué están esperando? ¿Por qué no se peleó? ¿Por qué no se dijo? ¿Cuántas broncas tuvimos para poder enfrentar este tipo de cosas y nunca se permitió que eso se enfrente? El permitir, el no hacer política, el no discutir, permite que hoy tengamos lo que tenemos en la Asamblea Nacional. Derecha y los que se dicen de izquierda, un pocotón de politicastros como han saqueado en este país. Hoy le oí al Vera hablando mal de su amigo Villamar. Ya están hablando mal. Claro, además, él si llega a lo otro, lo que usted decía que no es posible meterse, ¿no? Todo le puede permitir, pero menos que haya utilizado su discapacidad para joderle a su hijo, ¿no? Aquí abiertamente. Claro, es tan brutal, el tema es brutal. Él debe estar cumplido con todos sus hijos, ¿no? O fue cumplido con todos sus hijos, me imagino yo. Además, por eso todos que se llenan la boca de cosas. Nunca se ha peleado, nunca se ha discutido estratégicamente en este país políticas públicas. A ver, se creó la ley, lo que dicen en general, en este país se crea la ley, enseguida se crea la trampa, enseguida. Es un país donde estamos metidos con un pocotón de delincuentes hasta la médula, porque son los mismos de los mismos. Cuando se permitió en el gobierno anterior que los compañeros migrantes puedan traer su homenaje, después de haber vivido más de 5 años en el exterior, enseguida entraron todas las mafias a ver qué les robaban, qué les saqueaban, cómo les robaban inclusive la mercadería, y algunos a comprar los cupos de los carros. Igual. Cuando se hace el tema de la ley de discapacitados, enseguida a ver los cupos. O todos se hacen discapacitados, enseguida los cupos, los carros, el negocio. Echa la trampa, echa la ley. Así funciona nuestra burguesía. Y la clase, gente sí, que ha perdido toda ética, todo principio, toda moral, todo. Estos politicastros que han saqueado este país, o sea, están dedicados a eso, ¿no? ¿Cuántas cosas se han generado, por ejemplo, como proyectos del Estado? Y a la larga, ¿quién se beneficia? Los mismos de siempre, terratenientes, agroexportadores. Nunca los beneficios que se plantean, entre comillas, para beneficiar a los pobres sirven para los pobres. Ha habido proyectos de café, de cacao en el Magá. ¿Quién se ha llevado? Los mismos de siempre. Porque tienen las palancas, las preventas, las cosas, ¿no? Echa la ley y echa la trampa.
Ese es el carácter de nuestra burguesía y eso es lo que han impartido como norma. Y hay un millón de gente que cree eso. No importa que robes con tal que hagas obra, algunos. También es otro de los argumentos que se manejan. No, no hay que robar, no hay que hacer trampa, hay que construir país, hay que construir dignidad, hay que generar seres humanos de otro color. A los que nos interesa el país, yo creo que hay que empezar a manejar eso. Nuestra Iglesia Católica, por eso estamos en la misma vaina, ¿no? Siempre acomodándose al poder, nunca luchando por ese concepto cristiano de amor, de respeto, de caridad, de construcción de la justicia, ¿no? Esto está hace rato borrado de los textos de la concepción de muchos cristianos o católicos. Y yo le aseguro, Cecita, que el 99,9% de estos politicastros son, la mayoría han de ser católicos, apostólicos y romanos, otros han de ser de sectas, que evangélicos, pero toditos han de ser religiosísimos. Eso le doy firmado. Les ruego que vaya a la casa de la cabeza a tener la bola de los bautizos, de las confirmaciones, de los matrimonios por las iglesias, pero esta es la gente que tenemos en este país. Yo no sé cómo cambiar realmente, a veces a mí me duelen, o sea, pero debe haber gente de otro color. Yo creo que hay muchísima gente. Yo soy amigo de mucha gente que no se le pasa por la cabeza empezar a robar. O sea, gente que es discapacitada, que tiene problemas, ni siquiera han pensado en sacar el carnet, ni siquiera están pensando cómo robarle al prójimo. No están pensando en eso. Están pensando en trabajar, en ver cómo se solucionan problemas de sus familias, de sus casas. Están pensando en otras cosas, ¿no? Muchas cosas intrascendentes, pero no están pensando en hacer daño al prójimo, en robar la clase, entre comillas, la clase política. Estos politicastros, nuestros medios de comunicación, están pensando estos vinculados a la partidocracia en el robo, en el saqueo, en el engaño. Cómo idiotizar al pueblo, cómo joderle, cómo hacerle daño. Yo sí creo que hay que construir otro país. Pensemos 30 años para atrás, ninguno de esa gente que ha estado en la asamblea, que ha estado en el poder político, puede volver a hacer política en este país. Yo creo que hay que poner algún paradigma, alguna cosa, y empezar a crear otro. Y no solamente con ideas, hasta con mecanismos de control. Pero igual les vale, ¿no? O sea, y conté el otro día, yo tengo un amigo que realmente es parapléjico, tiene un problema de la cadera enorme, gravísimo. Además, con una enfermedad que es decreciente, cada vez es peor la situación. Meses sacó solo para inscribirse en el CONADIS. Y meses para que le hagan las pruebas, las investigaciones, no sé qué, para poder importar un carro. Y tiene distrofia muscular. No puede caminar y cada vez está más jodido. El otro tema, póngase claro que en discapacidades se crea una ley que permite, que obliga a las empresas privadas a contratar un porcentaje de personas con discapacidad. Yo creo que aquí el término también es medio, o sea, todo el mundo se pone a discutir, serán con problemas, ¿cómo se llama? ¿Cómo les que le dicen? Con discapacidades especiales, con problemas, no. Son discapacitados, o sea, tienen discapacidad. La pueden llamar como quiera. Yo sí los respeto y creo que son seres humanos que son tuertos, ciegos, tienen problemas de piel. O sea, para mí merecen todo el respeto del mundo, más que solamente el nombre. Pero esa gente que todo lo que les han tenido en esta ley se obliga a eso. Dicen que los bancos hicieron aparecer empleados con problemas de discapacidad y les contrataron carnets. A otros les pagan el mínimo, pero no les permiten que vayan a las oficinas, porque claro, no tienen funciones, no les dan funciones, no permiten nada. El tema no era pagarles un salario solamente. El tema es hacer que las personas con discapacidad sean elementos productivos, que puedan generar trabajo, que generen trabajo, que se valoren a sí mismos, que puedan ser ciudadanos con plenitud de derechos. No era solamente pagarles un salario.
Bueno, algunos han pagado, a otros han falsificado datos para que sus propios empleados sean discapacitados y otros, algunitos sí entiendo que yo estoy en Ecuador Torres, un amigo mío ciego, trabaja en una empresa pública de una imprenta del Estado. El compañero sí iba y trabaja. Y lo que les decía, el compañero Salinas, que es un tipo, es un periodista, es un compañero, es un tipo que estudió, es un tipo que se sacó el aire para trabajar, para vivir, nunca vivió de la caridad el Cristian Salinas. Siempre se metió a trabajar, vendiendo caramelos en los buses y cosas. Hoy es un empleado público. Trabaja entiendo que trabajaba en un canal del Estado. Espero que le hayan mantenido en el cargo el compañero Salinas. Pero todo es hecho así, ¿no? Crea la ley, crea la trampa. Falsifica, engaña, tima, se arropan con la fe, son cristianos, evangélicos, se llenan la boca de palabrería. Y son además de corruptos, son sucios. O sea, no tienen escrúpulos en dañar a quien sea. El tema de la plata, del capital, ¿no? O sea, podemos construir una sociedad diferente, yo sí creo. Todavía sueño, yo creo que es nuestra utopía, necesita ver si podemos crear un medio de comunicaciones realmente donde se digan las verdades, donde podamos vivir realmente en paz, sin estas pandemias, ¿no? Yo creo que depende mucho de nosotros y le estaba leyendo algunos de los comentarios. Quiero saludar a todas las personas que justamente se dan el trabajo de escribirnos, de sintonizarnos. Y efectivamente no podemos dar una buena noticia. Lastimosamente estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria y todos los días es una noticia que nos avergüenza o que nos da o que nos indigna. Sobre el tema este de la discapacidad y de los carnets, también creo que hay que hacer un mea culpa y un aguantes en un ratito, porque, a ver, sí, hay algunos funcionarios que tienen carnet de discapacidad, pero porque merecen tener un carnet de discapacidad. Y hay algunos funcionarios que no han hecho uso de ningún beneficio, específicamente en el tema de los vehículos de lujo. Entonces, lo malo de este país es que nosotros tendemos a generalizar, ¿ya? Entonces, todo está. A ver, por ejemplo, es inverosímil que una persona que tenga el 81% de discapacidad haya llegado a ser campeón de karate normalmente. O sea, eso crea dudas. Crea dudas que un asambleísta diga que tiene el 51% de discapacidad auditiva y no use un audífono especial para eso. La señora Regui, por ejemplo, yo que estuve en la asamblea por exactamente 5 meses y medio, yo le veía correteando de aquí para allá sin ningún problema. Es más, las reuniones con el señor Litardo, de quien creo que inclusive creo que son hasta familia política, pues, se manejaba muy bien. Y algunos otros asambleístas que resultan que han tenido, el esposo de la señora Cabezas, por ejemplo, él era una maravilla, pues él se corría de la radio para acá, de por acá, por allá, corría por todo lado. Todo Quito con el O tema sea, del sí, pues el tema antes, cuando era concejal la señora Cabezas, o sea, hay que ser puntuales con los casos, ¿no? Y no hay que ser irresponsables como el señor abogado García, Ramiro García, que para querer desviar el tema de los carnets de discapacidad, porque les está atacando a ellos, y especialmente a los jueces, que él les dejó ahí, pues. ¿Por qué les dejó ahí? ¿Qué evaluación tan alaja que no se hayan dado cuenta que un montón de jueces tenía carnet de discapacidad? Entonces, como les estaban dando, entonces ahora vienen a atacar ellos, a lanzar lodo con ventilador a las becas. Y entonces, el sistema de becas, yo creo que es una de las políticas públicas que tuvo Rafael Correa, una de las mejores.
Y no puede venir ahora una persona como el señor García a decir que hay indicios, parecería, habría, nos han contado, nos han dicho, y ahí sale también el pana del alma del señor García, Fernando Villavicencio. Mil gracias, dice a los que están posteando en contra de la investigación de las becas truchas. Casi toditos han tenido una y pertenecen a la caterva correísta. Solitos se pegaron un tiro en el pie, sigan ayudando a la causa. A ver, empecemos con... Perdón, señor Villavicencio, ¿dónde sacó usted su título de comunicador? Ya, en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde usted pasaba y le caía un título. Entonces, usted reclama porque jóvenes de todas las tendencias, porque no era requisito ser correísta para acceder a una beca. Tanto es así que yo conozco a gente que está en contra del gobierno de Correa y se benefició con una beca. Y trabajan en grandes bufetes de abogados que son anticorreístas a morir. Y estos muchachos trabajan ahí. Conozco compañeros docentes que igual son críticos del correísmo, nunca han pisado el servicio público. Y están ahí. Y fueron beneficiarios de las becas. Usted dice que solo los correístas han accedido a la... Bueno, prueba, señor Villavicencio. Yo quisiera que usted nos dé inclusive con un certificado de ideología. Porque es facilito. Yo a usted le puedo decir que usted es baldista, usted es lacista, usted inclusive coqueteó con el movimiento indígena, pues señor Villavicencio. Usted ha ido de la izquierda a la derecha, de arriba abajo, de al centro adentro. Usted ha sido de todas las tendencias habidas y por haber. A usted lo que le interesa es el protagonismo porque eso le da réditos políticos y económicos, digámoslo así. Y lo digo, vea, le voy a decir, no me consta. Pero en el sector petrolero es bien conocido que usted cuando tiene una supuesta investigación, porque lo que hace es que su familia, que son como unos 7, 8 personajes que están años de años en Petroecuador, Petroamazonas, ellos le consiguen los contratos, los que medio están mal, los que están con dudas y le pasan a usted. Usted lo que hace es llamarle a la persona involucrada, decirle, si no hay tanto, saco a la luz pública, si no, te friegas. Entonces eso se llama extorsión. Le digo, no me consta, pero eso es lo que dicen, porque usted hace lo mismo, ¿no? Usted dice que le han contado que las becas son truchas, pero yo quisiera ver un proceso, pues. Es lo mismo que cómo se dejaron meter, engañar, mejor, ya no voy a decir esto. Ya no voy a decir esa palabra, se dejan meter el dedo, ya no, ya, nunca más. Se dejan engañar con el 7 veces sí. Y decían, todos los concursos estaban amañados. Para que entre el fiscal estaba amañado. Bueno, presenten las pruebas de que estaba amañado. Porque en este último concurso donde ganó la señora Diana Salazar, ahí sí hay una denuncia del señor Merck Benavides, del doctor Merck Benavides, donde él tenía mucho mejor la calificación del examen teórico y al señor Trujillo le dio la gana porque él calificó al ojo, era el único penalista, no, ni siquiera él es penalista, él era laboral y él le calificó, ahí el único penalista creo que era Zavala Egas y que fue el que le hizo la pregunta donde la señora salió con la tontera esa de que la prisión preventiva es lo que tiene que funcionar y no las
las otras medidas preventivas. Entonces, facilito pues es acusar así, facilito es hacerse el chévere, pero yo le invito, señor Villavicencio, a que nos dé la lista de los correístas, de los familiares, que nos dé la lista de todos los que estuvieron en becas de alto rendimiento. Sí, quisiera los nombres, apellidos, dónde trabajaron, de qué se beneficiaron. Porque ya digo, yo conozco como a unos 20 y de los 20, los 18 son anticorreístas. Conozco a dos que estuvieron cerca, un compañero que era de la asamblea, que hoy en la mañana estuvo en una entrevista con nosotros, que es Emilio Uzcategui, y otra compañera que era del Banco Nacional de Fomento, que se fue a Hungría, becada. Ella no era, por ejemplo, ella no era correísta, nunca lo fue, trabajaba en el Banco de Fomento, era una compañera igual que yo, que mí, analista, hizo los trámites, como 2 meses, 3 meses, le salió, se fue. Ah, le conozco a una doctorita, también una psicóloga que fue a hacer una maestría en Hungría mismo. Ella no trabajaba en el servicio público. Entonces, es facilito coger y lanzar para desviar la situación, porque verán, hay algo que no estamos tomando en cuenta, estimados amigos que me están escuchando en este momento. Lo del carnet de discapacidad es la punta del ovillo. Es la punta del iceberg. Porque no solamente se han beneficiado con vehículos de alta gama. Hay que preguntar si recibieron el bono de contingencia que se dio en la emergencia. Hay que ver si no se beneficiaron con otro tipo de cosas. Pasajes, de todo. Pasajes, inclusive con nombramientos. Porque les recuerdo que hay las acciones afirmativas y por tener carnet de discapacidad tú tenías un puntaje adicional. Entonces, como todo eso se puede investigar, entonces García rapidito sale en defensa de su gobierno. Porque él ha colaborado con este gobierno. Y no venga a decir que no, que yo solo estuve por afuera de asesor. No. Aquí usted nos puso la corte de lujo y nos puso el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que cuando no les gustaron los jueces, le hicieron una reevaluación, les votaron para poner sus huestes. Ustedes que tanto vociferaban de que, ay, no, ¿cómo le va a meter la mano a la justicia? Ustedes no le han metido la mano, usted le ha metido la mano, el brazo, la clavícula. Y hay otra cosa que debemos aprender, estimados amigos. Aquí hacemos héroes a cualquier hijo de vecino. ¿Por qué? Porque lo dijo el diario El Comercio o la revista Vistazo. Salen con esta pachotada. Tras un año al frente de la fiscalía, logró que se sentencie al ex presidente Rafael Correa en el caso Sobornos y abrió 49 procesos judiciales en contra de asambleístas, prefectos y otros funcionarios por vínculos en compras emergentes. ¿Cómo lo logró? Qué preguntita, ¿no? ¿Cómo lo logró? Miren lo que pone acá abajo. La mano dura de la fiscalía. ¿Cómo lo logró? Estimados amigos de Vistazo, porque ese es su trabajo, pues. Ese es el trabajo de la fiscal. Pero, ratito, eso digo, ratito. Aquí nos falta un montón de cosas, pues. Porque yo no he sabido que la fiscal solo sea para perseguir a un expresidente o para perseguir a aquellos que se identifican con el expresidente. Porque mi pregunta va más allá, señora fiscal Salazar.
Usted en el 2008 fue directora de la UAFE. El señor Salcedo, según su amigo Roldán, el mulillero Roldán, él dice que el señor Salcedo ha tenido contratos desde cuando tenía 12 años. Entonces usted debe haber visto, debe haber analizado cómo es posible que un ciudadano que tiene contratos con el Estado esté enriquecido con un alto patrimonio cada año, van llenándose de más dinero. Y usted en la UAFE pasó viendo, cazando tilingos, viendo a otro lado, porque uno le justificaría si usted se pasó estudiando derecho penal para ser fiscal, pero ya nos damos cuenta que usted ni derecho penal sabe, pues. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2018 se incremente en el doble la importación de vehículos de alta gama y usted en la UAFE esté con el dedo aquí? ¿Cómo es posible que gente que tenía carnet de discapacidad aumentaba su patrimonio inmisericordiamente, de forma inmisericordia, para hablar correctamente, y usted no se haya dado cuenta? Usted, que es supuestamente la heroína, la mano de hierro, la mano dura de la justicia, no se da cuenta que hay un montón de asambleístas que diezmaban, que tenían carnet de discapacidad, que ocupaban ese carnet para librarse de ciertos compromisos, que ya digo, yo en esos casos yo no me gusta meterme. Pero entonces, ¿de qué fiscal extraordinaria estamos hablando? ¿Qué? Porque a la revista Vistazo, a la señora Estupiñán y a la señora, ¿cómo es? María Belén Arroyo, les cae mal Rafael Correa, entonces es la mejor fiscal que hemos tenido en toda la vida. Es más, Perry Mason al lado de la señora es un guagua de pecho. ¿Dónde está, señora fiscal, las indagaciones en el caso de los sobornos de Petroecuador? Este viernes ya dictan sentencia al señor de la Torre, Pablo de la Torre, Raúl de la Torre, perdón, sobrino de Pablo Celi, y usted no ha hecho una sola diligencia, señora fiscal. Y señores de Vistazo, señor Estupiñán, señor Arroyo, les invito a que busquen el proceso de los sobornos de Petroecuador. Yo no veo hasta ahora una indagación a los policías que le acompañaron al señor de la Torre, porque el señor de la Torre le detuvieron con $250,000 en efectivo y con un escolta de la Policía Nacional. La ministra es la misma, su gran pana. Entonces, señores de Vistazo, ¿se está haciendo de la vista gorda o sigue cazando tilingos la señora? Porque a ella le dicen, Correa, y se levanta, corre, hace todo rapidito, allanamientos y todo lo demás. Pero le dicen de la Celi de la Torre y la señora, ¿conmigo será? ¿No será? Como digo, cazando tilingos. Después, ¿qué pasó con INA Paper, señora? Señora fiscal, INA Papers está desde el año anterior denunciado por Ronnie Aliaga y usted no ha hecho una sola diligencia en el caso INA Papers, teniendo el número de cuenta, y usted en la UAFE cazaba tilingos. ¿Qué fue del caso de las mascarillas del IES? ¿Por qué no está involucrado el señor Paul Granda, director
o presidente del directorio del IES. Porque usted, en el caso Sobornos 2012-2016, aplicó esta teoría de Roxin, pues, en donde no había necesidad de los contratos ni de las facturas, sino que ya estaba a la cabeza dando órdenes y punto. Entonces métale preso, pues, a Paul Granda. Pero claro, según para Vistazo, usted es la mejor fiscal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Abdalá Bucaram? En su casa, cumpliendo 30 días de prisión domiciliaria por el tema de una arma, tenencia ilegal de armas. ¿Por qué no se le formuló cargos por todos los suministros médicos que se le encontró en su casa? Señora fiscal, estamos esperando. Y yo, a los que me dijeron, deja nomás y ya va a poner, no te preocupes, no te preocupes. El otro ya mismo sale como víctima, ya mismo regresa Dalito en helicóptero igual que el padre. Y aquí ha de haber gente que se convence, pero si de la fiscal de Hierro le pudo acusar, pues. Porque no le dio la gana. Y después les culpa a los jueces. La fiscal es la que presenta cargos. Y ella no lo hizo. O sea que alguien me decía, es que las enaguas que ella tiene, no tiene nadie. A ver, perdón, le falló las enaguas con el señor Bucaram. Pues no las ha tenido bien puestas. ¿Dónde está la investigación, señora fiscal, de Lucas Majano, del otro caso que también usted solía hacer noticia criminis de todas las investigaciones de Zurita y Villavicencio? Lucas Majano es otra investigación. ¿Qué fue que no se hace noticia criminis? ¿Por qué? Porque claro, usted sigue cazando tilingos. Y en la UAFE usted pasó cazando tilingos. Porque si usted sería una persona diligente, yo quisiera ver ahora si usted se mata diciendo que el gobierno de Correa ha sido el más corrupto de la historia, porque hemos visto la organización criminal en los juicios. Bueno, si usted ha tenido eso, por favor, díganos dónde está la investigación de la UAFE, donde hay depósitos, donde hay... Ya, rapidito los defensores han de decir, ¿acaso el ladrón da factura? ¿Y por qué les encarcelaron, pues, a los expresidentes de Perú? Que había una investigación, pues, porque sabían por dónde se fue, la ruta del dinero, todo. La señora no tiene nada. La señora es una útil de los odiadores. Eso es todo. Entonces no vengan con estas payasadas de decir que es la fiscal de Hierro, la mano dura que lo logró, que esto, que lo otro. La sentencia, no dicha por mí, que yo soy un neófito en derecho, dicho por estudiosos del derecho, es una sentencia que da vergüenza. Porque le dieron haciendo los deberes los jueces a la señora fiscal. Le dieron acusando, porque la señora no pudo presentar nada, más que un cuaderno y un montón de recortes de periódico de lo que decían sus corifeos de la prensa. Pero no es la única que caza tilingos en este gobierno, porque tenemos una ministra de Educación que cuando les reclaman que por qué hay una bodega donde se está pudriendo alimentos del programa de alimentación escolar, resulta que la bonita sale y dice, es que eso fue embodegado en el 2015 y 2016. O sea, señora ministra, perdóneme,
O sea, 3 años, ¿usted qué se pasó? O mejor dicho, en el tiempo que usted ha estado de ministra y sus antecesores, como el personaje ese que dijo que era etnocidio, el haberles dado computadoras con internet y buenos asientos y buena infraestructura a los niños de las comunidades rurales. ¿Dónde andará pues ese pseudo intelectual? Porque aquí en este país, perdónenme, yo creo que sí hay intelectuales, pero no cualquiera es intelectual. No por haber escrito el prólogo de un libro te hace ser intelectual, pues. Y tampoco te hace ser intelectual el haberte leído un prólogo de un libro. No es justificación, señora ministra. O sea que aquí tenemos tanta plata que embodegaron en el 2015 o en el 2016, porque ni siquiera sabe usted la fecha. Pero ¿qué han hecho pues sus funcionarios? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación por recuperar esos alimentos? O sea, prefirieron que se pudran a darles a los chicos en esta pandemia. Así que no era competencia del Mideduc, dice. Entonces, ¿de quién era la competencia, pues, señora? De Correa, de haber dicho. Porque es otra señora que le sueña a Correa. Pero son tan ignorantes, mi estimado, y eso digo, ignorancia no es insulto por si acaso. Todos ignoramos algo. Todos somos ignorantes de ciertas cosas. Pero ¿cómo es posible que la señora ministra venga a presentarnos como gran cosa que la docente de playas que fue captada por medio de comunicación yendo en bicicleta a verles a sus alumnos para darles clases, una de las tantas heroínas de este país, porque ser docente y médico en este país es realmente es ser héroe, y más que todo del servicio público. La maestra que recibió una placa del próximo candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner, en vez de que le paguen el sueldo, en vez de que la señora Montserrat Kramer esté peleándose con finanzas para que le paguen el sueldo a la señora y posiblemente hasta un bono de reconocimiento porque la señora está gastando solita, pone: la docente de playas subasta su moto para construir un laboratorio escolar. ¿Qué hacemos? ¿Nos levantamos a aplaudir, señora ministra? Eso les deja más en ridículo a usted y a todo su gobierno. Porque eso quiere decir que la maestra, a pesar de sus carencias, a pesar de que una empresa privada le dio un vehículo para que se traslade de mejor manera, ella subastó con tal de tener un laboratorio escolar, porque a usted le importa un carajo que los chicos tengan una tablet. Porque a usted no le importa que cierren los infocentros para que les den clases en esos infocentros. Eso es lo que debería preocuparle, señora ministra. Preocuparle de que los chicos estén bien, no preocuparse de que ha subastado la moto para hacer un laboratorio escolar. ¿Y qué no puedes darle vos el laboratorio escolar como Ministerio de Educación? ¿Por qué no les revives a las unidades del milenio y les juntas a los chicos? Es que eso es etnocidio, Cecitas. No, eso es estupidez. Eso es estupidez. Etnocidio. Pensar que es etnocidio es estupidez. Eso, según Luna es etnocidio. No. Es que viniendo de un estúpido es estupidez. Escuela es una estupidez, un crimen además. Pero vea, Cecita, yo creo que el tema. Vinicio Vaquero, Vinicio Vaquero, viceministro de Educación, renuncia con esta señora hace pocos meses, menos de dos meses, por todo el negociado que iba a hacer la ministra o que quería hacer la ministra de Educación en la compra de alimentos para las escuelas del país. Y mientras se estaban pudriendo en una bodega. O sea, no entendimos. O sea, ¿dónde está la fiscal? ¿Dónde están las pruebas? Eso es lo que pregunto, Manuel. Eso pregunto. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está la heroína de la justicia ecuatoriana? ¿Dónde está esta señora? Pero el tema es como hay tanta cantidad de porquerías,
Ya ni nos acordamos de tanta cosa, ¿no? O sea, vea, yo sí me voy a acordar, vea, yo me voy a acordar de sinvergüenzas como la señora Kramer, que lo que hace es aplaudirle al jefe, o sea, en un acto de lambisconería. Buenas noticias, señor presidente. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que ha renegociado la deuda, supuestamente, y que nos estamos ahorrando un montón de plata. ¡Mentira! Mentirosos. Si están pagando al pie de la letra todo, ¿qué renegociación, pues? Y si renegocian, no es para el bienestar del pueblo, es para el bienestar de los tenedores de bonos. Vayan a engañar a otros. El otro día usted hablaba de las declaraciones de Michelena sobre el carácter benevolente, casi de martirilogio del Moreno, al no aprovecharse de su condición de discapacitado para importar casos. Usted le explicaba todo el negociado que ha hecho la INA, las cosas. Pero acaban de sacar también de nuevo, reactivando cosas. Desgraciadamente, por respeto, porque lo que usted mismo me dice, yo no me voy a convertir en juez de nadie. Hay un funcionario de la vicepresidencia de la República que es usado como chivo expiatorio y lo botan de la presidencia por el manejo doloso de las compras para discapacitados. Colchones, camas con sobreprecios, sin garantías o con garantías falsas. Pero además de todo eso, el señor Bueno y la señora Dunn, que son asesores desde de larga data del señor Moreno, armaron todo el tema del Circo del Sol. Circo social era. Circo social, bueno, pero era del circo con la gente. Costó $8 millones. ¿Qué hicieron con esa plata? Dicen que hay algunos tereques botados en Cuenca. O sea, Manuel, o sea, sí hay, vicepresidencia de la República, sí hay evidencia del circo. Ahí están botados tereques. Claro, pero también están los payasos, pues, que contrataron. Michelena, Adún, Bueno. La señora Adún, que se cree intelectual solo por haber tenido un padre intelectual, porque la señora, ¿qué ha hecho? Bueno, sí, o sea. Además, un tema que yo creo que hay que ubicar aquí. Yo jamás he dicho que, lo que digo es que todos estos corruptos, estos tipos andan haciendo romerías, verá, estos Bueno. Hacen romerías, se van a Israel, hacen romerías impresionantes. Son súper católicos. Usted no, o sea, yo no he visto beatos más importantes que esos que tenemos ahora. Bueno, pero eso no es culpa de la religión, sino de los beatos. No, a eso voy yo. No es culpa de la religión católica, del uso o doloso hasta de la religión de estos tipos para disfrazarse, para seguir haciendo sus negociados. Porque si fueran católicos, si fueran cristianos, por lo menos serían un poco solidarios. Por lo menos harían lo que dicen los mandamientos: no matarás, no robarás, no quitarás, o sea, respetarás la mujer de tu prójimo. O sea, cosas básicas en la lógica cristiana, ¿no? Porque no ir más allá, porque son ignorantes, no creo que nunca se entiendan ni siquiera qué es la teología. El tema fundamental del cristianismo, la solidaridad, el amor por los hombres. No harás a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Elementos básicos de respeto a los seres humanos. Todo han utilizado para el crimen, inclusive se han disfrazado de religiosos o han utilizado la religión para tapar todas sus mañoserías. Por eso yo creo, Cecilia, que es un tema complicado. Por eso yo sigo insistiendo y voy a pelear hasta el último para que todas estas personas, si se les puede llamar así, no entren más a la vida política en este país. Yo creo que hay que pelear duramente contra el tema. Acabamos de ver toda la tramoya que arma la REA, Bueno, para descalificarle y meterlo preso a Glass. ¿Y qué dice la fiscal? Nada. Están dando pruebas de cómo ellos armaron la tramoya para meterle preso a una persona. Es un preso político, Glass. Bueno, nadie, ni siquiera los propios que dicen no hacen nada por defender al compañero Glass. A Glass lo metieron porque políticamente querían destruirlo. ¿Y por qué denunció todo esto, pues, Manuel? Porque les denunció.
Les denunció denunció, todito claro, el amarre con los Bucaram, pues. con los Bucaram, de acuerdo. Que por ahora eso, vengan a pero- hacerse los santos, los que no saben nada, lo que Pero ahora conmigo en no ha las sido. pruebas documentales de ellos, testimonios de ellos, de cómo armaron la cosa para hundirle a Jorge Glass. ¿Qué dice la fiscal? ¿Qué dice el vistazo? ¿Qué dicen estos panfletarios, estos plumíferos, estos mercenarios de la prensa? No, Vistazo está en plan de propaganda, relaciones públicas del gobierno, hay que decirle, no revista Vistazo. Es relaciones públicas del gobierno. Eso es lo único que hace. Canal 8 son la misma Claro, porquería. son relacionadores públicos del gobierno, no son nada más. Ellos no hacen prensa, no hacen periodismo. Porque si hicieran periodismo estuvieran averiguándose esto, ¿no? A ver, de los 3.000 carnets, y han de decir, hagan ustedes. Ah, claro que vamos a hacer. Pero a nosotros no es que nos sueltan nomás la información. A ustedes que son panas y que cobran pauta, deberían aprovechar esa información. El otro día le oí al señor Oquendo hablar, igual el otro que se llena la boca de honestidad, de moralidad. Su hijo no es Cónsul en Canadá. ¿A cambio de? Nada, pues, nada, patriota. Patriota, claro. Claro. Pero verá, Manuel, el problema también es que no es culpa de ellos nomás. Y ahí hay que tenemos que hacer el mea culpa de todito, de todo esto. La culpa es nuestra. Porque les escuchamos a gente como este individuo. Por si acaso a los niños hay que decirles, no es un enano de Blancanieves, no. Él es expresidente de la República. Sabía contar cachos. Por lo general, malos todos. Este señor, el más grande acto de lleve de su gobierno fue la construcción del OCP, que ya no se acuerdan. Este señor le lloraba a Rafael Correa para que le ayude con la justicia, porque le estaba persiguiendo el malo de Febres Cordero. Acá Pichincha, cuando fue presidente, ni las rentas nos daba. Por eso el que era en esa época prefecto, que tampoco era monedita de oro, ni ha sido monedita de oro, el Ramiro González, le quiso poner una placa de persona non grata pues, en la Plaza de la República, porque no daba las rentas. Para poder hacer el paso a desnivel, el paso a desnivel que está en Aloha, a este señor se le iban las babas, pero no soltaba la plata para que se haga esa obra. Y estos son los que ahora quieren decirnos cómo llevar al país adelante. Y este habla de que detesto a la asamblea, detesto con toda mi alma porque no sirven para nada. Pero se dice demócrata. Y habla de que detesta a la asamblea. Entonces, yo sí creo que hay que respetar las canas, pero cuando el que las posee brinda respeto primero. Y a mí no me está dando respeto este señor. Este señor fue el peor presidente, uno de los peores presidentes que tuvimos en el Ecuador. Que ya no se acuerden es otra cosa. Pero yo sí me acuerdo, pues, que este vino a continuar con lo que dejó Yamil. Consecuencia del feriado bancario, la dolarización. Y en plena dolarización nos metimos a construir el OCP, una obra carísima. Carísima. Hay muchos han de decir, ay no, pero sí sirve y todo lo demás. Sí, pero el ñañito que manejaba el CONAN también hacía maravillas. Ex ministro de Industrias del gobierno de León Febres Cordero fue el ñañito. Entonces, este señor, Dajij, por ahí anda el Ramiro Rivera. ¿Quién no les... ¿Cuál ñaño? El ñaño de Novoa, el dueño. Claro, pues. Claro. Pues. Él era el que llevaba billetes para comprar a los diputados del PRE. Yo tengo un amigo que era mensajero. Les decía cómo entregar la coima a los diputados del PRE. En papelitos. Pues acordémonos que eso no es nuevo, pues. O sea, yo creo que eso nos olvidamos en los últimos 10 años. Hay que ser legales. Eso nos olvidamos en los 10 años. Es más, los chicos que recién empezaban a tener
a ver la política, como decían, pues, es normal tener una mayoría en la asamblea, hacer las leyes que se aprueben y todo lo demás. No, no, pero ya salían ahí los detractores, ¿no? Está secuestrada la asamblea. Y dice que es cuánto. ¿Para qué? Yo prefiero que esté secuestrada por una mayoría a que esté con el reparto de ahora, pues. Se han repartido hospitales, carnet de discapacidades, empleos en todas, en todas las empresas públicas. Han hecho lo que les ha dado la gana. Embajadas. Pero eso no quiere decir que le vamos a hacer caso al mayorcito este para que diga que como él detesta la asamblea, entonces hay que retirar la asamblea. Vaya, descanse, viva de lo que ha trabajado y no moleste. Ya es hora de otra gente para el pueblo ecuatoriano. Ya Dají, Riveras, Vallejos y todos los demás que ahora andan haciendo un frente y diciendo, hoy lo peor que nos pudo pasar. Claro, porque no les dio parte de la troncha, por eso fue lo peor, ¿no? Pero vea, o sea, acá yo digo, no sé, cuando ustedes le vean a este señor pasar por su casa pidiéndoles el voto, porque este sí creo que, este personaje sí nos cree que somos bien pendejos. Este sí nos cree bien pendejos. Guillermo Lazo dice que en 100 minutos de gobierno podrán arreglar el desastre que hoy atravesamos. Desastre que vos hiciste, pues. Porque vos has cogobernado con Moreno, no te hagas el gil. ¿Quién votó por la ley de finanzas públicas? ¿Quién votó pues por la ley de cómo es de la ley tributaria? ¿Quién votó pues por la mal llamada ley humanitaria que nos está dejando sin trabajo? Cuando tú ofreciste 1 millón de empleos, 1 millón de empleos. Ahí está. Todo el gobierno de Moreno se han pasado votando con Moreno. El plan de gobierno es el plan de Lazo. Y no venga a decir, en 100 minutos podremos revivir tanto viejito que murió en el feriado bancario. En 100 minutos podremos devolver la economía de este país. O en 100 minutos podrá repartir las utilidades la banca a todas las personas que se quedaron sin trabajo. ¿Qué les parece? ¿No le parece más justo, señor Lazo? Solo esto demuestra, estas palabrejas de este tipo demuestra su incapacidad, su miseria humana. O sea, ¿cómo se puede, inclusive sabiendo, en el supuesto caso que todo funcione bien en este país, en 100 minutos usted puede resolver un problema? Que tiene proyecto preparado, dice, para en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. Ecuador ya no aguanta más. Pero ¿por qué vos gobernaste con Moreno? O sea, ya es el colmo de que la gente piense que este señor estuvo haciendo oposición o estuvo en otro lado. Este es el continuismo del morenismo. Es más, es el morenasmo o lazo morenismo, o lo que ustedes quieran llamarle. Pero estos han votado. Ahí está, pues, la señora, los de Creo. Ahí está, el impoluto de Creo. Villavicencio. ¿Cómo es Villamar? Ahí tenemos otros asambleístas, hasta acusados de violación ahí, entre los asambleístas de Creo. Y no estoy diciendo nada que no sea cierto. Está acusado. Que sea culpable es otra cosa, pero acusado está. Y pregunten si esos procesos la fiscalía ha hecho funcionar. No, pues, son panas, son ñaños, son de la troncha. En 100 minutos. En 90 minutos. Este país a irse a la masa en un ratito. Del éxtasis al horror, al no servimos para nada. En 90 minutos. La dolarización, por ejemplo. Ya. En 2 días se resolvió el tema y liquidaron a este país. Y se llevaron cerca de 10 mil millones de dólares. Eso le costó al país. 6.760. No, Guillermo Lazo es, o sea, yo no entiendo, es lo peor de la política de este país. Porque nos cree pendejos.
O sea, él cree que con lanzar su candidatura él se va a salvar de todo lo que ha hecho con Moreno. Y no vendrá a decir, nosotros no hemos opuesto a todo lo que ha dicho el señor Moreno. No, 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 no. Ustedes votaron con ellos. Ustedes han sido los ñaños de AP. Así que no vengan acá con esas salidas. Y bueno, y para ir ya terminando este editorial, como siempre hay... Ah, por cierto, el señor ministro de Salud, justo y voy a topar el tema del ministro de Salud, dijo que había también carnet de discapacidad entre futbolistas y que por eso no hacíamos goles, decía. Hay periodistas deportivos que se han tomado el trabajo de investigar y que en próximos días saldrá esa investigación, donde dicen que no hay carnet de discapacidad para los jugadores de fútbol. Lo que sí hay es casos específicos de jugadores que aprovecharon de un familiar para importar un vehículo de alta gama. Que tampoco está bien, que tampoco es ético. Pero aquí suelen decir, pero si es mi ñaño, está prestando solamente para traerme la Toyota, el BMW, el Audi. Verán, estimados amigos, compañeros, colegas que nos están escuchando. En este país, a esos odiadores, a esos que se lanzaban de muy pulcros, a esos que andaban señalando con el dedo, y que yo siempre he dicho que señalar con el dedo es peor, porque cuando tú señalas con el dedo, 3 deditos te señalan a ti. Entonces, estos que andaban hablando de que hay que luchar contra la corrupción, que ahí están los correístas, que los 70 millones, 1.000 millones de dólares que se robaron, y toda esa podredumbre, todo ese discurso se les explotó en la cara. La señora Cabezas, que dice que es un cuadrazo político. Señora, yo le invito a que se lance a las próximas elecciones. Y si usted saca más de 1.000 votos, yo le pido disculpas. Pero señora, con todo lo que usted ha hecho, con ese maridazgo. Claro, sea sin el apoyo de un líder. Usted no es nadie. Porque usted, bajo la sombra de Paco Moncayo, bajo la sombra de Augusto Barrera, bajo la sombra de Rafael Correa y de Jorge Glass, se supo meter por ahí. Para que ahora no salga con que su esposito ha sido con discapacidad por una operacioncita que ha tenido. Mi padre tiene 8 operaciones. Y como les dije el jueves, hasta el año anterior corrió las últimas noticias 15K con 81 años. Y en la peor borrachera se le ha de haber ocurrido pedir un carnet de discapacidad para beneficiarse. Para robar, para beneficiarse y ahora diga, es que tengo una operacioncita, es que tengo una operacioncita, es que me... Ayer nomás, es feo sacar esto a la luz porque no, pero hay que decir el caso. Mi esposa estaba ayudándole a una chica que tiene una discapacidad en sus piernas, que estaba a punto de dar a luz y está solita. Le ayudamos con algunas cositas, con pañales, con cositas, ropita de guagua y todo lo demás para que ella pueda recibirle bien a su niño. Cuando le preguntamos si ella tenía carnet de discapacidad, nos dijo no tengo carnet de discapacidad. Y la discapacidad de ella es severa en sus piernas. Y dijo, no tengo. ¿Pero por qué no ha hecho el trámite? Cuando quise hacer, me pusieron la de trabas. Me dijeron que no, que yo sí podía, que como estaba trabajando, que ya no podía, que para qué, que esto, que el otro. Así que mejor dejé. No se ha beneficiado de bonos, no se ha beneficiado de importaciones. Ella sigue adelante con su vida.
No les da vergüenza, no les da cargo de conciencia. Infelices. Cuando hay gente que necesita los carnets de discapacidad, estaban feriando. ¿Y cuándo será el día que el presidente de la República diga, sí, fue nuestra falla porque nosotros no controlamos? No, el discurso de este cobarde es, eso venía desde antes, eso venía desde el correísmo que nosotros estamos atacando. Pero además es grave. Además es grave porque él estuvo manejando desde el correísmo el tema del CONADIS. Es que eso digo, pues nos ven la cara, quieren vernos la cara y nosotros nos dejamos porque no reclamamos. Mire, Sería bueno lo que usted dice de la UAFE. ¿Por qué no se investiga cuál es el impuesto a la renta que pagó cuando entró a la vicepresidencia de la República? Pero la UAFE le tenía a la que hoy es fiscal. Y ahí, ¿dónde estarán los que reclamaban? Los funcionarios de Correa se beneficiaron del CCSPC para llegar a los puestos de control. La señora Diana Salazar fue funcionaria del gobierno de Moreno y llegó a ser fiscal. Y ahí ya no les duele. Ahí se ha sido legal. ¿Por qué? Porque Papito Trujillo dijo, esta me gusta y punto. Sin vergüenzas. Claro, claro, Manuel, esa es una forma de ir investigando, por cuando haya fiscal y cuando haya autoridades. Mire esta sinvergüencería. Bueno, saber qué pasó con este señor. ¿Por qué un tipo que vendía tarjetas, que tenía una imprenta para vender tarjetas de presentación, de pronto puede tener quintales de toneladas de vajillas de oro, de plata, departamentos, becas de las hijas, viajar por el mundo? ¿De dónde? Porque no creo que un salario de $5,000, son $60,000 mensuales, alcance para tener departamentos, el lujo, el boato. Y para que además, toda la parentela enriquecidos y entontecidos por el dinero, toditos. No hay un familiar del tipo que no está trabajando en el Estado. ¿Dónde están los emprendimientos del arroz con huevo, de las empanaditas en la calle? Toditos viven del Estado comiendo muy bien, con sueldazos en puestos importantes en el país. La Contraloría, la Función Judicial, el Tribunal Electoral, todita la parentela. ¿Por qué no son emprendedores? A ver, den ejemplo de algo alguna vez en su vida. Vea, que den ejemplo, Manuel, solamente se rasgaban las vestiduras diciendo, ¿por qué Correa dejó sin fonditos de emergencia? ¿Y por qué vos no tenías en tu empresa un fondito de emergencia para poder pagarles los sueldos a tus empleados y no votarles en plena pandemia? Da ejemplo. Mira, de esto del ministro de Salud. El ministro de Salud dice que niega el colapso de los hospitales y habla sobre las sanciones de los carnets de discapacidad. Sin vergüenza. Doctor Ceballos, usted, el poco respeto que uno se le tenía, usted se le está yendo al pan, oiga, ¿por qué? O sea, salir con esta estupidez cuando estamos viendo sendos comunicados de los hospitales, tanto de las Fuerzas Armadas, de la policía, del mismo IES, donde ya no hay camas, donde se está muriendo la gente esperando una cama en la unidad de cuidados intensivos. Y usted viene a decir que no hay, que niega el colapso de los hospitales. Bueno, veamos lo que dice en Ecuavisa el presidente de la Federación de Médicos. Afuera de los hospitales para lograr una cama. Esta es la verdad y esto hay que decirlo. Los galenos consideran que el régimen fracasó al no controlar la pandemia en la comunidad, a lo que se suma la corrupción que ha restado posibilidades de luchar contra el virus. No se ha escapado absolutamente nada de la corrupción. Por ejemplo, economistas al frente de hospitales de especialidad como el Baco Ortiz, o un abogado joven al frente de un hospital de especialidad como la Maternidad del Sur. Es decir, gente que no está capacitada. Eso también es corrupción. La federación también critica al gobierno por sus últimas decisiones en relación al desconfinamiento. Y seguimos pensando que no es buena idea abrir, por ejemplo, las playas. ¿Quiénes van a ir a las playas? Afuera de los hospitales. ¿Quiénes van a ir a las playas, señor presidente? Si estamos hasta desempleados, no nos pagan el sueldo, no pagan liquidaciones. No, pero ahora la discusión de hoy fue las nuevas reglas para la inscripción de candidatos. Han puesto una regla especial, ¿sí vio, Manuel?
No. Dicen que no es teledirigido, pero han puesto que para ser candidato no puedes medir más de 1,80, no puedes tener los ojos verdes, no puedes haber sido expresidente, no puedes tener el apellido que empiece con C ni que termine con A, no puedes llamarte Rafael Vicente, eh, ni tampoco puedes haber hecho sabatinas durante todo tu gobierno. Pero no es teledirigido. Es democrático. O sea, sí. O sea, ya solo eso faltaría, pues. Ya faltaría que inclusive hasta le vean cuánto calza para que vayan a decir calza 45 y tampoco puede ser candidato. O sea, y nosotros callados. Están quitando el partido, posiblemente Verá, el día viernes le apuesto, espero equivocarme, pero le apuesto que van a hacer un sainete en el Tribunal Contencioso Electoral y va a salir hasta aplaudido el señor Celi. En vez de que nos tienen chunchitos esperando que venga el proceso de destitución. Pero el rato de destituirle el tribunal contencioso se ha de hacerse loco, ha de decir no puedo, saben que no tengo, solito toma el Manuel, qué bestia. Solito toma. No tomo Toma agüita. No, bueno, pero además César, oye, tiene razón, doctor Tantas. La gente está peleando este rato el tema electoral. Cuando lo que están haciendo es destruyendo el sistema electoral. No salen a la calle a pelear. No quieren pelear. Esperan que venga un Mesías y resuelva el tema. Aprendan a pelear, a luchar por sus derechos. En Argentina, la Kirchner le cercaron, le hicieron pedazos a la compañera Kirchner, pero habían los desplazados, la gente, los peronistas, las centrales sindicales en la calle. En Brasil igual, los compañeros sin tierra en la calle están peleando. Aquí no, esperan que esto salga y ojalá no le destituyan al partido. Ojalá le permitan al compañero Blas salir algún día de la cárcel. No pelean por nadie, pelean en este país por nada. Nos están haciendo pedazos. ¿Dónde está la clase obrera? ¿Dónde está el movimiento indígena campesino en la arreglaron a medias el tema estudiantil. Igual les quitaron los presupuestos. No pasa nada, ¿no? Nada. Ay, Dios, no pasa nada. ¿Qué esperamos? Ya esperamos. Pero bueno, sí. Esperemos que con esto que se está viendo ahorita y que se han inventado nuevas reglas, inclusive para dejarle fuera hasta para vicepresidente a Rafael Correa, pues empiecen a luchar todavía por defender su candidatura o su derecho a poder ser candidato, aunque sea para asambleísta, pues, para que presida la Asamblea Nacional, que sería un lujo. No lo digo en serio, eso sería un lujo. Pero, no, pues aquí ya, con miedo el señor Vivanco ya pone, cierren puertas y ventanas que ya viene el Rafico. Ya estás con miedo porque te quitan la pauta nomás. Por eso nomás estás con miedo, acá te importa el pueblo ecuatoriano. Si te importara, otra sería tu línea editorial. A vos lo que te importa es hacer plata. Estimados amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este editorial. Esperemos que las palabras de estos dos analistas, periodistas, bueno, yo periodista, yo no soy periodista. Manuel es analista político, gran luchador. Para quien no le conozca y que se ande preguntando de dónde salió el Manuel Pérez. Bueno, ahí está. Manuel Pérez tiene una larga trayectoria de luchas sociales en el MIR. Ha estado en esas luchas, pero cuando el MIR era MIR, no cuando le hicieron Mirecha. Entonces, aquí estamos. Y ojalá las palabras que nosotros decimos, los análisis que nosotros decimos, calen un poco en el pueblo ecuatoriano. Como digo, no es la verdad absoluta. Ustedes tienen todo el derecho de contradecir lo que nosotros decimos, de debatir también con argumentos, pero creo que con los argumentos que nosotros contamos en este momento para hacer este editorial, nos permite dar nuestra versión de los hechos. Está en ustedes sacar sus propias conclusiones. Estimados amigos, que
sean días mejores en los que los que vengan. Y el día de mañana, ojalá ya no nos llenen con más escándalos de corrupción. Que los hay, pero que de eso deberían encargarse los organismos de control. En vez de estar queriendo quitar un partido político, el señor Contralor debería estar investigando quiénes hicieron los contratos para publicidad de la Contraloría, por ejemplo. Y la fiscal dedicarse a investigar los casos que también involucran a sus panas, a sus amigos. Muchas gracias, Manuelito. Cecitar, compañeros, buenas noches. Buenas noches con todos y que sea una semana combativa, pero siempre mirando hacia el frente y nunca dejando que estas cosas nos bajen el ánimo, sino con más ganas y con más ira salir a pelear. Muchísimas gracias y buenas noches. Cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón.